cardiología. Tenemos que de alguna forma tener conceptos importantes en la parte cardiológica. ¿Ya? Es importante entender las cosas básicas de la cardiología, tanto de las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Muy bien. El sistema cardiovascular deriva de dónde, de qué parte, de la parte biológica del mesodermo. ¿Ya? Es importante el primer concepto. ¿Desde cuándo empieza o desarrollarse la parte del desarrollo de la parte cardiovascular? Desde la tercera semana. ¿Ya? Desde la tercera semana. Y el corazón primitivo va a tener 5 puntos importantes de desarrollo para que generalmente una persona termine, o un niño cuando nazca, tenga un corazón adecuado y normal. ¿Cuál es lo importante en este caso? Y ustedes van a ver, ¿no? Las cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas, ¿no? Que son patologías que se van a producir, por ejemplo, porque no se cerró el foramen oval, ¿no? O hay persistencia de ductos arteriosos, ¿no? O hay algún tipo de alteración que finalmente va a hacer que ese corazón no tenga pues, su funcionalidad. Entonces, si faltan algunas de estas cosas, puede producirse alguna patología en el recién nacido que pueda producir pues, alguna cardiopatía congénita, ¿no? Cianótica o acianótica. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes? Es de alguna forma, ¿cuál? ¿Cuál, perdón? Hay varios, a ver, acuérdate, profesor. Es que es el día de la medicina hoy día, ¿no? Sí. Sí, chicos, igualmente. ¿Me están llamando los chicos? También lo he puesto en mi casa. Entonces ya ahí. ¿Puedes poner para ver si se está grabando bien? ¿Cómo te muestras eso? No, con correspondencia a la madriguera. Sí, también se ve bien. Ya, buenísimo. Muy bien. Entonces, ¿dónde está ubicado el corazón anatómicamente? En el mediastino. Estos chicos, lo voy a repetir porque hemos preguntado en algunas pruebas orales y nos han dicho que de la aorta va la pulmonar y de la pulmonar va el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo es la circulación. Finalmente, ¿no? La sangre desoxigenada va a llegar o va a estar por la vena cava, va a ir al ventrículo derecho, va a pasar a la válvula de Kuhn y va a llegar al ventrículo derecho. Este ventrículo derecho se contrae y va a llevar la sangre hacia la arteria pulmonar. Característica de la arteria pulmonar, es la única arteria que llega sangre
desoxigenada. Todas nuestras arterias llevan sangre, ¿qué tipo? Oxigenada. La arteria pulmonar lleva a sangre desoxigenada. ¿Ya? Finalmente se produce la hematosis y hay cuatro venas pulmonares que llevan sangre oxigenada. Esa es la diferencia. Y estas sangre oxigenada van a ingresar por acá, por la aurícula izquierda, van a pasar la válvula mitral, van a ir hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo lo va a mandar por la válvula aórtica hacia toda la economía de nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa importante? El sistema de conducción. Acuérdense que una de las cosas más importantes del corazón es que tiene automatismo, ¿no? Es automático, por entender. ¿Qué significa que es automático? Que su impulso es producido por él, empieza acá, listo, es lo otro, ¿no? La conducción empieza en un punto y va hasta todo el corazón, ¿no? Entonces, ese es otro criterio importante. Ese nodo sinusal es el nódulo que controla todo el proceso de inicio de la conducción cardíaca. ¿Dónde se encuentra? Generalmente en la salida de la vena o en la entrada de la vena cava superior. Y acá tenemos unos haces nodales que son el haz anterior, el medio y el posterior, que estos van a ir ¿dónde? Van a ir hacia el nódulo auriculoventricular. Pero si ustedes se dan cuenta que el nódulo auriculoventricular, ¿qué característica va a tener? Este nódulo auriculoventricular es que también se encuentra ¿dónde? En la aurícula derecha. Entonces, ¿quién controla en general todo el sistema de conducción? La aurícula derecha, porque tenemos al nodo sinusal, que es el nódulo auriculoventricular. Y ahí este nódulo auriculoventricular que va a dar algunas ramas que van a ir, ¿no?, por el septum. ¿Para qué? Para producir, ¿no?, el haz de His y finalmente producir las fibras de Purkinje que van a ir hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Entonces, eso es un poquito la parte de la visión. Cosa importante, ¿cuál es la patología más frecuente en patología cardíaca? Es la hipertensión arterial. Pero la de ahí que sigue, problemas infarto y miocardio. De lo que yo tengo que saber como médico es no solamente dónde se produce el infarto, sino conocer la circulación coronaria, porque la circulación coronaria que me va a traducir dónde se produce el infarto. ¿Sí o no? ¿Sí? Es diferente que se me obstruya la arteria coronaria derecha, o que se me obstruya la arteria coronaria izquierda, o que se me obstruya la circunfleja, a que se me obstruya la coronaria o la descendente anterior. Es diferente. No solamente por el tema de que se obstruye la arteria, sino porque si se obstruye la descendente anterior es más grave. Porque la ascendente anterior va a irrigar prácticamente todo el corazón izquierdo, ¿no? Y que voy a producir rápidamente un shock cardiogénico, ¿no? Un shock cardiogénico. ¿Qué es otra cosa importante, por ejemplo? Que la arteria coronaria derecha irriga, da ramas para el nódulo sinusal y para el nódulo auriculoventricular. Si hago un infarto de la coronaria derecha, ¿qué va a pasar? Probablemente tenga mayor riesgo de tener arritmias cardíacas. ¿Qué es lo más frecuente? Los bloqueos auriculoventriculares, las bradiarritmias. ¿Ya? Las bradiarritmias, los bloqueos. ¿Ya? Muy bien, acá vamos a hacer que yo tengo mi coronaria derecha. Y la coronaria derecha va a irrigar, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar, ¿cuál? La parte posterior de la parte derecha del ventrículo, la parte posterior ventricular y finalmente la cara inferior. ¿Ya? ¿Cómo yo evalúo? Acá vamos a poner, ¿ya? Coronaria derecha. ¿Cómo se llama esta rama? Se llama la descendente posterior. ¿Qué irriga la descendente posterior? Ya dijimos, ¿no? La región posterior del corazón, ¿no? ¿Qué más? La parte derecha, el corazón derecho, ventrículo derecho, y también la cara inferior. ¿Ya? Las arterias que son estas, que van a la cara inferior, se llaman las arterias diagonales. ¿Ya? Diagonal. Son unas arterias perforantes. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar en un electrocardiograma las caras? Cara inferior, ¿qué es? 2, 3, AB. Esa es la cara inferior. ¿Cómo tomo derivadas derechas? Lo que voy a hacer para tomar derivadas derechas, en vez de tomarlas en el lado izquierdo, que siempre tengo que tomar, las tomo hacia el lado derecho. B3 y B4. ¿Ya? B3, B4, R. Derivada derecha. ¿Ya? ¿Cómo tomo la cara posterior? No, acuérdense, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9. Todo lo tomo en la parte posterior. ¿Ya? Y acá B7, B8, B9. ¿Ya? Bien, entonces todo tiene relación. Yo tengo que tener la relación. Ok, me viene un paciente que me viene con un infarto, dolor torácico, ST elevado, cara inferior, más un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. ¿Qué arteria se subió? ¿La coronaria derecha o izquierda? ¿Cuál? La derecha. Porque ¿quién irriga el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular? La derecha. La derecha. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a la parte izquierda. Este es el tronco de la arteria, el tronco de la arteria izquierda, perdón. El tronco, este es el tronco. Y acá vamos a dar una rama que es la circunfleja. Y vamos a dar otra rama que es la descendente anterior. Acá tenemos uno mismo tema. Salce. Recordar. Vamos a hacer bien salce. La descendente anterior irriga la SAC y la circunfleja irriga la E. ¿Ah? Para recordar. La cara anterior que es la S es B1, B2, la cara anterior que es B3, B4 y la cara lateral es B5 y B6. Pero esta se clasifica en baja y alta, que es 1 y AB. Miren, ahí ya tengo toda la relación arterial con la parte cardíaca. ¿Cuál? ¿Qué es más grave? ¿Se obstruye a la derecha o a la izquierda? La izquierda. Porque acuérdense, la izquierda es la que maneja más volumen, ¿no? Más presión, y más volumen. En cambio, la derecha no tanto presión, más volumen. Más volumen. El corazón derecho es más volumen y el corazón izquierdo es más presión. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, cuando hay una insuficiencia cardíaca aguda o un shock cardiogénico, va a ser porque se obstruyó esto. Y más si se obstruye acá. Imagínate que se obstruye acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Se obstruye acá. ¿Cómo se llama el infarto? ¿Cómo se llama? Antero, lateral, extenso. Extenso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se ha obstruido el tronco inicial. Es decir, se obstruye la circunfleja y se obstruye la descendente anterior. ¿Será grave esto o no? Sí. Lógico, lógico. Es decir, es más grave cuando se obstruye el tronco. Y el manejo de ese tronco, que es operar al paciente, tengo que hacerle una cirugía. No mejora con trombolisis ni con geoplastía. Es de verdad que es una emergencia médica. ¿Ya? Pero no se preocupen, es lo malo. Doctor, ¿y la segunda cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál? La segunda. ¿De gravedad? La coronaria derecha. La coronaria. No, tú ves acá, ¿sí? Descendente anterior. Claro, la descendente anterior, porque la descendente anterior irriga la cara sectal y anterior del corazón. ¿No? Es decir, si se obstruye el tronco es gravísimo, pero también la segunda es importante la descendente anterior. Porque esa va a irrigar la parte cardíaca, la parte izquierda. Para que más o menos haya una disfunción cardíaca, tiene que necrosarse el 30% del ventrículo izquierdo, digamos. Y así hay disfunción cardíaca. Y ni siquiera es alto, ¿eh? Con 30% y un corazón ya no funciona bien. ¿Y la función de los nódulos, doctor? Por la aurícula derecha. Por la coronaria derecha, por eso acá puse el ejemplo. IMA, ST elevado, ¿no? Cara inferior, bloqueo auriculoventricular tercer grado, ¿qué pienso? Coronaria derecha, porque el bloqueo auriculoventricular, ¿qué es una? Que va a producir una bradiarritmia, una alteración del ritmo. Una alteración del ritmo. Muy bien, sí. Lo mismo, ¿no? Coronaria derecha, ¿no? El tronco común, descendente anterior, cara. ¿Cómo está formado entonces, o cómo están formadas mis estructuras cardíacas? Uno es la parte, es decir, la mayoría de literatura les va a decir que está formado histológicamente por tres partes, ¿no? Por el pericardio, por el miocardio y por el endocardio. Pero algunas bibliografías le van a decir que también tenemos el epicardio. Pero el epicardio, ¿qué es? Es parte del pericardio. ¿El epicardio qué es? Es el pericardio visceral, es el epicardio. Entonces, es parte del pericardio, es el epicardio. Pero
en algunas literaturas lo diferencian, ¿no? El epicardio, pericardio y el epicardio. El pericardio está formado por dos partes, el pericardio fibroso o saco fibroso del pericardio y pericardio seroso. El pericardio seroso tiene dos vísceras, la hoja visceral, que es acá, que es el epicardio, ¿no? Y el pericardio parietal. Es la característica. ¿Qué patología vamos a tener en el pericardio o qué patología es lo más frecuente? La pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Es la inflamación del pericardio. ¿Cuál es la principal causa? Virus, no los enterovirus, ecovirus, ¿no? Los hechovirus, ¿no? Los oxaquevirus, ¿no? Que son grupos de virus. ¿Estos que van a producir? Van a producir inflamación del pericardio. También pueden producir inflamación del miocardio, a veces se le llama miopericarditis. No, pero pueden producir la parte del pericardio. ¿Qué es lo grave de la pericarditis? Vamos a poner por acá. ¿Qué es lo grave de la pericarditis? La pericarditis. Tengo una pericarditis, un paciente que viene con dolor torácico, ¿no? De alguna forma le tomo el ecocardiograma y me dicen que está engrosado, está inflamado el pericardio. ¿Ok? Tranquilo. Le doy sus AINES, su medicamento, tal vez lo hospitalizo, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que algunos pacientes pueden hacer ¿qué? Derrame pericárdico. Y puede haber pericarditis con derrame y pericarditis sin derrame. ¿Qué pasa con el derrame? Normalmente hay un poco de líquido en la parte pericárdica. Es la pequeña cantidad de 50, 60 mililitros, digamos, que está circulando en el pericardio. Si esto aumenta más de 300, ¿no? 300, ¿qué va a pasar? Puede obstruir de alguna forma la salida o producir un shock obstructivo y evitar la salida de la sangre del corazón. Y en esto llegamos a una complicación que se llama ¿cuál? El taponamiento pericárdico. Taponamiento pericárdico. ¿Qué es el taponamiento pericárdico? Es cuando, lo que decía, cuando no hay salida, no hay salida ¿de qué? De la parte sanguínea, porque está obstruido, es decir, el corazón que está toda el agua que se encuentra en la parte pericárdica hace que el corazón no pueda contraerse, pero más que todo no pueda relajarse. No se relaja, no se llena, no se llena, porque está lleno de agua, ¿cómo se va a llenar? No se llena, está compresivo. Por eso que se llama ¿qué tipo de shock? Shock obstructivo. ¿Ya? Es la complicación de la pericarditis. De ahí tenemos el miocardio. ¿Cuál es la patología del miocardio? La más frecuente, el infarto. El infarto. ¿Cómo clasificamos los infartos? Generalmente los infartos los clasificamos como síndromes coronarios crónicos. Vamos a poner por acá. Síndromes coronarios, vamos por acá. Síndromes coronarios crónicos, que esto se llama angina estable. Y tenemos los síndromes coronarios agudos. Acá tenemos la angina estable, el IMA-ST elevado, lo que eso lo vamos a ver después con los chicos, y MST elevado. Lo único que estamos haciendo es un pequeño repaso. IMA-ST no elevado y IMA-ST elevado. ¿Ya? Esta es la patología del miocardio, la necrosis miocárdica, el infarto, ¿no? La isquemia, lo puede ver. Isquemia, lesión y necrosis miocárdica. Ya que eso lo vamos a ver. Y lo importante es que por acá circula todo el sistema de conducción. Todo el sistema de conducción cardíaca. ¿Ya? Oye, el endocardio, chicos, es la parte interna, ¿no? Y en el endocardio que vamos a encontrar endotelio. ¿Cuál es la patología del endotelio o del endocardio? Es la endocarditis bacteriana. Acuérdense ustedes, ¿no? Tengo acá mi endotelio, ¿no? Endocárdico y hay una turbulencia, ¿no? Por ejemplo, hay una valvulopatía, produce una turbulencia. ¿Esa turbulencia qué va a pasar? Daña el endotelio. Se expone el endotelio y ¿qué vamos a tener acá? ¿Qué vamos a tener, chicos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué pasa? Hematología hemos visto. ¿Qué pasa? Primero las plaquetas, ¿qué hace? Se adhieren, ¿no? Porque se afecta el factor de Von-Willebrand, se secreta el factor B1. ¿Estamos de acuerdo? O 1B. Finalmente, después, ¿qué va a pasar? Se van a secretar los gránulos densos, ¿no? ADP, ¿qué más? Tromboxano. Y finalmente, ¿no? ¿Qué más acá? El factor. También acá también va a potenciar. ¿Cuál más? 2B, 3A, ¿no?
Y finalmente, ¿qué vamos a tener? La agregación. ¿Sí? Todo este proceso se va a producir cuando se menciona un endotelio. ¿Cuál es la diferencia en la endocardita bacteriana? Que a este trombo se le añade una bacteria. Se le añade una bacteria. Se le añade una bacteria, ¿no? Generalmente en la parte aguda es el Staphylococcus aureus, y en la parte subaguda, y endocardita aguda, es, ¿no? el Streptococcus viridis, ¿no? Son las bacterias. Se añaden ahí y que van a producir un cuadro clínico. Un cuadro clínico, fiebre, depende, ¿no? Si es agudo, algo puede destruir la válvula cardíaca. Necesitamos hacer de emergencia cirugía, pues esa válvula está destruida por el Staphylococcus. En otros casos, cuando es subagudo, más que todo el cuadro es un poco más larvado, ¿no? Fiebre, malestar general, ¿no? Algunas características que presentamos, ¿no? Muy bien. Propiedades. El inotropismo, por ejemplo, es lo contrario al lucitropismo. ¿Qué es el inotropismo? Es la contracción. ¿Qué es el lucitropismo? ¿Qué es? La relajación. Muy bien. ¿Qué es el automatismo? Ya lo habíamos dicho. Es la capacidad que tiene el corazón de ¿qué? De andar automático, ¿no? Es decir, nadie manda, es decir, es automático. Sí, buenos días. Buenos días. Es automático, esa característica es importante. ¿Qué es el cromotropismo? La conducción. ¿Cuál? La Conducción. excitabilidad o la conducción. ¿Qué es? Conducción. La conducción. ¿No? El cromotropismo es la excitabilidad que tiene el corazón. Empieza una célula y sigue. ¿Cuál es la unidad funcional de la parte del miocito? ¿Cuál es la tacómero? Acá que tenemos, acá tenemos las actinas, tenemos las miocinas y tenemos ¿qué más? Acá están los puntos Un punto Z, focal. los unión M, la zona H, y finalmente con la entrada del calcio, ¿qué va a pasar acá? Se contrae. Se contrae. ¿Y qué va a hacer? Si se contrae, ¿qué va a hacer? Inotropismo, ¿no? Inotropismo. inotropismo. En cuanto al potencial de acción, chicos, tenemos un tipo de potencial de acción. El dependiente del calcio, que se le llama también rápido, y el dependiente del calcio, que se le llama lento. ¿Sí? Generalmente, cuando ustedes vean, le van a decir, esta parte es la despolarización cardíaca y esta parte es la repolarización cardíaca. ¿Ya? La despolarización y la repolarización. En este caso, chicos, la despolarización y la repolarización están estimulados por electrolitos. ¿Cuál es el electrolito de la despolarización? El sodio. ¿Cuál es el electrolito de la repolarización? ¿Qué va a pasar acá? Empieza en menos 90, ¿no? Porque está la parte de potencial de acción termina en menos 90. Y acá va a empezar a entrar ¿qué? Sodio. Acá entra sodio. Como el sodio es positivo, ¿hacia dónde se ve todo? Hacia arriba. Así es. Después, ¿qué va a pasar? Va a entrar el calcio. El calcio mantiene esto, porque también es positivo en el centro. ¿Y después qué va a pasar? ¿Qué sale? Potasio. ¿El potasio es positivo o negativo? Es un catión. Todo lo que es positivo es catión. Todo lo que es negativo es anión. Como sale el potasio de la célula, ¿qué va a pasar? Se va a poner negativa. ¿Qué se va a pasar? Se va a ir hacia abajo. ¿Para qué? Para empezar otro potencial de acción. No tenemos La potencial famosa meseta. de acción en reposo. Para esto que es importante, el ATP se gasta después. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa importante acá? Que yo puedo tener algunos medicamentos antiarrítmicos que pueden tener una funcionalidad en esta parte. Por ejemplo, yo quiero bloquear la entrada de sodio. ¿Qué tengo? La silocaína o la lidocaína. La flecaína. Yo quiero bloquear la entrada de calcio. ¿Qué tengo? Calcio antagonistas no dihidropirínicos. Verapamilo, dilipeceno. Verapamilo, dilipeceno. Quiero bloquear la entrada o la salida, perdón, de potasio en la célula. Que haya mayor tiempo de despolarización. ¿Qué hago? Amiodarona, antiarrítmico. ¿Y qué medicamentos actúan en el potencial de acción? Acá. Los beta bloqueadores. Ok, que el otro potencial, chicos, que es dependiente del calcio, que es lento, ¿no? Que es lento. En este caso lo que va a haber, la característica es que no va a actuar mucho el sodio. El electrolito más importante, ¿cuál es el? Calcio. También se va de frente, rapidito, rapidito. No hay fase 1, ¿no? Que es la fase que está acá. Se va de frente a la fase 2, fase 3 y fase 4. Si ustedes se dan cuenta,
mientras más pegado al nódulo sinusal estemos, el sistema de potencial de acción, ¿cómo va a ser? Lento o rápido. Lento, ¿no? Lento. Por eso que de alguna forma las frecuencias cardíacas de estos pacientes normalmente son entre 60 y 100. En cambio, cuando tú vas bajando, el potencial de acción, ¿cómo va a ser? Más rápido. Más rápido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a ver, este naranja, ¿a qué se parece más? ¿A este o a este? A lento, así es. ¿Y este? De la fibra de Purkinje, ¿qué te parece más? ¿Al primero o al segundo? El primero. Al primero. Rápido. Mientras más va bajando, es mucho más dependiente de calcio y va a ser mucho más lento. Ya, esa es la traducción. Muy bien, esto es lo mismo, para que repase. Esto es otra cosa importante, chicos. Que toda la funcionalidad cardíaca no es aislada. Es decir, no es que el corazón se contrae de un lado, que el primer ruido es otro. Todo está organizado, ¿no? Para que de alguna forma nuestro corazón funcione adecuadamente. Si no, no funcionaría adecuadamente. Ok, miren, por ejemplo, cuando aparece el primer ruido ¿con qué va a estar relacionado? ¿Con qué? ¿Con? Acá está, miren, con el cierre de la válvula auriculoventricular. Se cierra la válvula auriculoventricular y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer nuestro ventrículo? Estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a hacer nuestro ventrículo? Se va a empezar a contraer. ¿Y qué va a pasar con la presión? Si se contrae, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y qué va a pasar con el volumen ventricular? Con el volumen. Disminuye. ¿Por qué? Porque va a empezar a contraerse y va a empezar a eliminar la sangre. Entonces, cuando aumenta la presión ventricular, ¿qué va a pasar con el volumen? Y esto va a estar relacionado con el primer ruido. Y acá nos vamos a ir. ¿Y qué va a estar relacionado con el primer ruido? Mayoritariamente la sístole. En el EKG, miren que vamos a tener acá. Acá tenemos la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S. Acá tenemos la onda T. El que va a estar relacionado con la parte de la sístole, pues no se cambia. Vemos acá. P, Q, R, S. La parte del ST va a estar más relacionada con la parte de la diástole. ¿Cuál es mayor? ¿La diástole o la sístole? La diástole. 2 a 1 en la relación. 2 a 1. Ok, y ahí nos vamos al otro lado. Mira. Segundo ruido. ¿Qué va a pasar en el segundo ruido? ¿Qué se cierra? La válvula sigmoideas o aórtica pulmonar. Recuerden que estamos hablando del corazón izquierdo. Y apertura la válvula. ¿Qué va a pasar acá entonces? Va a empezar a ¿qué? ¿Cómo está la presión? Se mantiene y acá se eleva un poquito. ¿No? Pero ¿cómo va a estar el volumen? Va a empezar a ¿qué? A llenarse. Porque el corazón no está haciendo presión, lo que está haciendo es llenándose. Entonces, cuando ya se cierra la válvula, empieza a trabajar este ventrículo y ahí nuevamente hace otro. Esa es la idea, chicos. Esto que hay que entender acá, que todo está agrupado. Muy bien, esta es la curva de presión-volumen. Vamos a repasar algunos puntos importantes. Acá tenemos dos cosas importantes. Lo primero que tenemos que entender, que cuando hablamos de cardiología, ustedes van a dar palabras que se vayan entiendo, ¿no? Proto, meso, T. O PAM. Por ejemplo, es un soplo pansistólico. O es un soplo proto-mesosistólico. ¿No? O es un soplo telesistólico. ¿Qué es proto? Cuando es al inicio. ¿Qué es meso? Cuando es al medio. Y qué es tele? Cuando es al final. Y cuando es PAM, abarca todo. Entonces, si a mí me dicen que este volumen es telediastólico, ¿qué me traduce? A ver. Al final de la diástole, así es. Al final de la diástole. Entonces, ¿qué me traduce a mí un volumen al final de la diástole? ¿Cómo va a estar en ese momento en la diástole? ¿Cómo va a estar el corazón? ¿Con más sangre o con menos sangre? Con más sangre. Porque va a ser el momento donde el corazón va a estar ¿qué? Más relajado, más lleno. Más relajado y más lleno. Este es el volumen telediastólico. Y el volumen telediastólico está relacionado con la precarga. Acuérdense de la ley de Frank-Starling. A mayor volumen, mayor contracción. Eso lo hemos visto ya varias veces. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es el volumen telediastólico. Y acá tenemos el volumen telesistólico. El volumen telesistólico es lo mismo. Es el volumen al final de la sístole. ¿Qué es importante reconocer en el volumen telesistólico? Que esto va a estar más relacionado con ¿qué? Con la poscarga. El volumen telesistólico con la precarga y el volumen telesistólico con la poscarga. ¿Ya? Bien, acá nos dan otro concepto importante que se llama el volumen
volumen telesistólico. Perdón, el volumen sistólico. ¿El volumen sistólico qué es? Es volumen sistólico. Es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Bien, ¿cuánto es nuestro volumen telesistólico más o menos? 120. ¿Cuánto es nuestro volumen telesistólico más o menos? 50. ¿Cuánto sale acá? 70. ¿Qué les podemos pedir a nosotros en el examen, por ejemplo? Que ustedes me calculen el gasto cardíaco. Le ponemos esta curva y les digo, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? A ver, ¿el gasto cardíaco qué es? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Y el volumen sistólico de qué depende? De la precarga, de la contractividad y de la poscarga. Esos son los tres efectos importantes. Si se altera la precarga, se altera el volumen sistólico. Si se altera la contractividad, se altera el volumen sistólico. Si se altera la poscarga, se altera el volumen sistólico. Acá, ¿cuánto sería, chicos, mi gasto cardíaco? En ese caso, 5.600. Muy bien. Por acá le voy a poner cuánto es el volumen sistólico, 70. Y cuánto es la frecuencia cardíaca, 80. 70 por 80, 5.600. Puedo calcular con ciertos valores mi gasto cardíaco de paciente. ¿Qué otra cosa es importante? Que de acuerdo a los valores yo puedo saber qué periodos son, ¿no? Por ejemplo, del A a B ¿qué periodo es? De llenado. Del B al C ¿qué periodo es? Contracción y isovolumétrica. Del C al D ¿qué es? Periodo de dirección. Del D al A ¿qué es? Reducción y isovolumétrica. ¿Ah? Otra cosa que pregunta. ¿Dónde inicia la sístole? ¿Dónde inicia la sístole? En B. Acá inicia la sístole. ¿Y dónde termina la sístole? En D. ¿Dónde inicia la diástole? En D. Y termina en B. ¿Ya? Entonces, esto es una curva de del volumen. También con esto podemos ver diferentes patologías, ¿no? Que eso de alguna forma lo vamos a desarrollar con potencial para poder entender algunas patologías, por ejemplo, cuando tengo una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo cambia esta curva de presión-volumen? ¿Qué cambia? Cambiará el volumen diastólico, cambiará el volumen sistólico, eso lo vamos a ver después. No se preocupen. Esa es la parte que después se va a ver. Muy bien. Terminamos con esta parte. Yo como médico general, ¿no? Creo que tuvimos la facilidad antes con un grupo de hacer como una pequeña encuesta, ¿no? Y hemos revisado algunos electros. Y probablemente creo que va a venir un compañero para poder hacer esta encuesta porque vamos a tener trabajo. Entonces, ¿qué es importante en el electrocardiograma? Que yo como médico pueda de alguna forma reconocer cosas básicas. Ninguno de ustedes va a ser cardiólogo. Y si lo va a hacer, no lo va a hacer ahorita. Ustedes van a salir como médico general. Pero sí es importantísimo que ustedes puedan saber algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo es un ritmo sinusal normal? ¿No? Es decir, eso es lo primero que tengo que saber yo como estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo es un EKG normal o un ritmo sinusal, cuando yo no lo vea normal, ¿qué voy a poder hacer? Gritar, ¿no? Pedir ayuda. Es decir, ¿qué voy a hacer yo cuando veo un electro que lo veo raro? Ese electro no es característico de lo que yo he visto en prácticas, ¿no? O en un electrocardiograma normal. Entonces, ¿qué tengo que de alguna forma yo reconocer? Primero, ¿qué es un ritmo sinusal? ¿No? Le vamos a poner acá criterios de ritmo sinusal. Ritmo sinusal. A ver. Ritmo sinusal. Uno de los criterios primero para el ritmo sinusal es que la frecuencia cardíaca tiene que estar normal. Entre 60, primer pico. ¿Ah? Por ejemplo, puede estar por encima de 100, pero puede ser sinusal. ¿Cómo lo llamamos? Taquicardia sinusal. Puede estar por debajo de 60, pero tiene características sinusales de bradicardia sinusal. Son las arritmias más frecuentes. Lo más frecuente que van a ver ustedes es la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal. ¿Ya? De ahí, el otro criterio que es que ABR tiene que ser negativo.
Todas las demás derivaciones tienen que ser positivas. ¿No? Algunos te dicen que B2 también podría ser negativo en menores de 40 años, otros son mareados. BR siempre es negativo. ¿Qué otra cosa más? Que siempre la onda P debe preceder a todo complejo QRS. Que el RR tiene que ser regular. ¿Cómo es ese RR? ¿Otro que es ese RR? Onda R, ¿qué onda R? ¿Cuánto mide acá? Digamos, 20. ¿Ya? Y si yo lo sumo acá a la otra R, ¿cuánto debe medir? 20. Y si lo toca, 20. Así es. Entonces, esto, chicos, es la parte importante para yo poder ir conociendo de alguna forma la relación. Y por último, que mi eje esté normal, ¿no? Que es menos 30 a más 90. ¿No? Acuérdense, dividimos esto, ¿cómo debe estar? Acá. El eje. Menos 30 a más 90. ¿Ya? Todo. Y si no está, ya no se usa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Miren, acá tenemos diferentes ondas. La onda P, que es despolarización auricular. ¿El QRS qué es? Despolarización ventricular. ¿Y la onda T qué es? Repolarización. Cada onda de estas, el QRS traduce despolarización de parte del ventrículo, por ejemplo. La onda Q es del ventrículo derecho. La onda R es del ventrículo izquierdo y la onda S es del C. Eso es para poder entender. ¿No? Y la onda T, le dijimos que es ¿no? La repolarización ventricular. Entonces, la repolarización ventricular abarca, es decir, la parte de despolarización más repolarización ventricular abarca de dónde? Desde la onda Q hacia la onda T. Entonces, este intervalo QT está acá, traduce la despolarización más la repolarización ventricular. ¿Ya? Eso es lo que traduce. Entonces, acá yo ya tengo de alguna forma cómo ir poder relacionarlos. ¿Ya? ¿Qué más? Hay un intervalo PR. Es este. ¿El intervalo PR para qué nos sirve? ¿Qué traduce el intervalo PR? El intervalo PR traduce la conducción desde la aurícula al ventrículo. Si la conducción de la aurícula al ventrículo está aumentado, si CPR normalmente debe medir menos de 0.20, si 5 cuadraditos, está mayor. ¿Qué vamos a tener en este caso, chicos? Un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Qué define un bloqueo ventricular de primer grado? Cuando el PR mide más de 0.20. Si yo tengo un PR menor de 0,16, 0,1612, lo que hablo, mi PR es corto. Y cuando yo hablo de PR corto, ¿qué hablo? De síndrome de preexcitación, que es lo más frecuente, el síndrome de Gold-Parkinson-White. Síndrome de preexcitación. ¿Ya? El QRS, ¿para qué me sirve en la parte práctica? El QRS me sirve, por ejemplo, estoy de guardia y me viene un paciente con una frecuencia cardíaca en 80. ¿Ya? Le tomo un electro y me dice el residente, escucha, tiene un QRS ancho. ¿Cuánto debe medir lo máximo un QRS? 0.2, en 3 cuadraditos. Tiene 0. Tiene 0.16. Y tengo otro paciente que tiene un QRS estrecho. 0.08. Dijimos que es normal, es hasta 0.2. Entonces, cuando el QRS es ancho, yo tengo que alarmarme. ¿Por qué? Porque esta arritmia o taquiarritmia probablemente sea ventricular. Y si es ventricular, puede ser una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. ¿Y estos son ritmos de qué? Ritmos de paro cardiorrespiratorio. Y lo otro que son ritmos desfibrilables. Entonces tengo que pensar yo, ok, el paciente tiene una frecuencia de 180 con un QRS ancho. Le pongo el monitor y tengo un ritmo caótico que pienso en fibrilación ventricular. Inmediatamente no tiene pulso, no respira, ¡pam! Lo cambio. Hago una cardioversión. Hago una cardioversión inmediatamente. En cambio, el QRS estrecho nos habla de qué? De que probablemente la patología sea ¿qué? Sea supraventricular. ¿De qué patologías hablamos acá entonces? De la fibrilación auricular y del flúter auricular. ¿Ya? Que son las características. ¿Ya? Muy bien, para eso me sirve. La onda T en la parte práctica, ¿para qué nos sirve? Para ver el tema del potasio. Cuando se altera el potasio, generalmente en la onda T se va hacia arriba. Hipercalemia.
epicuda. Cuando de alguna forma la onda T se va hacia abajo, o se deprime, ya hablamos de hipocalemia. Hipocalemia. ¿Ya? Muy bien. El intervalo QT, ya dijimos, ¿no? que traduce, que es la despolarización más la repolarización ventricular. Que el intervalo QT, de alguna forma, es un intervalo que puede alargarse, un QT largo, o puede estrecharse, un QT corto. Generalmente, ¿qué electrolito está relacionado con eso? El calcio. El calcio. La hipocalcemia, ¿qué va a producir? QT largo. La hipercalcemia, ¿qué va a producir? QT corto, al revés, ¿no? Al revés. Hipolargo, hipercorto. ¿Ya? Y por último tenemos este segmento, chicos, que es importante. Esto es un segmento isoeléctrico, se llama el segmento isoeléctrico. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de miocardio? Dije que los infartos irían en qué? En ST elevado y no ST elevado. ST elevado, esto se eleva. No ST elevado, esto se detiene. ¿Cuál es más grave? El ST elevado. Porque en el ST elevado que voy a tener yo obstrucciones de arterias epicárdicas y que puede ser toda la capa muscular. De estos pacientes así tengo que hacer una reperfusión inmediata. Y la reperfusión inmediata generalmente son con puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser con trombólíticos, de la displasia que ya lo vimos en la parte de hematología que hace el trombólítico, o hacer una angioplastia coronaria, que se le coloca, se pinta el corazón con un catéter, se pinta, se pone contraste y se ve todo de la obstrucción, ¿no? Y ahí se pone un stent con un dilatador, ¿no? Con un balón y dilata la arteria. Que eso lo hace un cardiólogo intervencionista, no cualquier cardiólogo lo puede hacer. ¿Ya? Y el ST elevado, que generalmente es más benigno, porque generalmente la obstrucción es completa, no son células epicárdicas, no son endocárdicas, ¿sí? Tiene un pronóstico mucho mejor. Entonces, esto es un poco el resumen que quería darles. Yo sé que hay muchas cosas que para hablar, pero recordemos que esta es la parte inicial, como un repaso de todo lo que vimos. ¿Ya? Muy bien, sé que se han cansado. 11 y 44. No, 11 y 44 no. Ah, 11 y 44. Ya. 11 y 54, 10 minutitos, nos juntamos. ¿Ya? Pues serían escritos, no estaba haciendo. 10 minutitos descansamos y ahí empezamos con la parte práctica. ¿Ya?